Shalom amigos y amigas, quiero compartirles en este pequeño video algo sobre el Shulchan Aruch y los dichos que contiene el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es un libro o una recopilación, digamos, que se hizo hace varios siglos, más o menos unos 5 siglos atrás por el rabino Yosef Karo, donde habla de todos los temas que usted puede imaginarse que tienen que ver con la Torá. Lo más importante, por eso Shulchan Aruch en hebreo significa mesa servida. Entonces, dentro de este Shulchan Aruch o mesa servida del rabino Yosef Karo de hace 5 siglos, aunque ya ha tenido varias revisiones de acuerdo a las diferentes necesidades también de las generaciones, sin embargo hay un capítulo que me llama mucho la atención, que comienza en la página 396, que tiene que ver con el respeto al prójimo, ¿no es cierto? Con el respeto al prójimo. Entonces, por ejemplo, dice prohibición de robar. Les voy a compartir algunos de los dichos que tiene el Shulchan Aruch en este capítulo. Dice, está prohibido robar aún una suma insignificante de dinero o un objeto cuyo valor es mínimo, incluso si la intención es restituirlo luego o si se actúa por broma. Entonces aquí está diciendo este dicho que es prohibido robar, así sea algo insignificante de dinero o cualquier objeto aunque sea pequeño, o si alguien se roba algo supuestamente por broma, eso está prohibido, dice, ¿no es cierto? También dice que es un pecado grave comprar del ladrón el objeto robado, pues así se le incita a seguir cometiendo sus fechorías. Entonces, comprarle al ladrón algo que robó, obviamente no está bien ante el Eterno, porque el ladrón va a querer vender lo que a otro le costó a veces hasta mucho por algo muy bajo, y el que le está comprando compra barato también y piensan que hacen bien, pero en realidad está siendo cómplice y de esta manera están robando al prójimo, y al ladrón se le va a incitar a que siga robando, lo cual está muy mal, ¿no? Entonces está prohibido aprovecharse de cualquier cosa que pertenece a su prójimo sin su conocimiento, aun si se trata de un amigo íntimo. Entonces no hay que aprovecharse de nada, ni siquiera de los amigos íntimos, ¿verdad? Para hacer teshuvá, el ladrón tiene la obligación que le impone la Torá de restituir el mismo objeto que robó y no su equivalente en dinero, a menos que el objeto robado haya sido transformado. Es decir, lo que está diciendo es para hacer teshuvá o arrepentimiento, el que robó. Teshuvá quiere decir arrepentimiento, pero que va acompañado de la acción. Entonces, si alguien robó, se arrepiente ante Dios, hizo mal, pide perdón a su prójimo, pero tiene que devolver el objeto robado, y no en dinero, sino exclusivamente el objeto que robó. Solo si ya ese objeto fue transformado o vendió y ya no lo puede recuperar, obviamente tendría que hacerlo con dinero, ¿no es cierto? Prohibición de causar daños, por ejemplo, dice, está prohibido provocar un perjuicio a otros para librarse uno mismo de él. Entonces, hay personas que a veces provocan un perjuicio, ¿no es cierto? Lo cual está prohibido. No hay que hacer ningún arreglo en su casa que pueda perjudicar a un vecino. Claro, entonces, por ejemplo, si a alguien le encargan una propiedad, no puede hacer arreglos. Si un inquilino arrienda un departamento o una casa, no puede hacer arreglos sin preguntarle al dueño de casa o si él no lo permite. Dice, el que golpea a otro e incluso el que levanta la mano para pegarlo sin poner sus amenazas en ejecución es calificado de rasha. Rasha en hebreo significa un perverso por la escritura, pero está permitido golpear solamente para defenderse o para salvar la vida a alguien. Qué interesante. Entonces, en la Torá, defenderse está bien, pero golpear o amenazar a una persona de gana está muy mal. Es un pecado asustar a su prójimo. Hay gente que asusta al prójimo, como muchos programas de chistes. Sin embargo, dice, es un pecado asustar al prójimo, porque eso ante Dios no tiene nada de chiste. También dice acá,
que es un deber sagrado salvar a su prójimo de un peligro, prevenirle de un peligro o ayudarle a librarse de una situación difícil. Nuestros sabios dijeron salvar a una alma equivale a preservar a un mundo entero. Se puede sacrificar al feto a fin de salvar de la muerte a una mujer que está de parto, pero si ya sacó la cabeza, el nacimiento ya tuvo lugar y no tiene uno a derecho de sacrificar una vida por otra. Qué interesante, o sea, si la mujer está en peligro y el feto aún no nace y corre peligro la mujer de morir, dice se puede sacrificar el feto, pero si ya sacó la cabeza y ya es una persona y entonces ahí ya no se puede hacer eso, ¿no es cierto? Ahí Dios es quien decide. También dice engaños y ofensas con palabras, dice. La Torá prohíbe palabras engañosas y ofensas al prójimo, ya que provocan al prójimo más mal que un daño material. Entonces, las ofensas con palabras o decir mentiras del prójimo es un daño tremendo porque se le está dañando también la reputación. Hay que cuidar mucho de no dejar a la esposa, ya que las mujeres son sensibles de naturaleza y lloran por penas ligeras. Pero Dios es severo hacia los que hacen verter lágrimas. Entonces dice que aquí el que hace llorar a la mujer obviamente se la va a ver con Dios. No hay que llamar a alguien por un apodo, aunque esté acostumbrado a este apodo y no sienta vergüenza alguna. No hay que llamarle así si lo hace con la intención de humillarle. Entonces los apodos son comunes. Sin embargo, aquí el Shulchan Aruch dice que sencillamente apodarlo es humillarlo. Otro dato más sobre lo que es la honradez, en este caso, el que engaña a otra persona, tanto si el vendedor engaña al comprador o viceversa, transgreden la prohibición de la Torá. Cuando haréis una venta a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañaréis cada cual a vuestro compañero, ¿no es cierto? Entonces hay que ser honrado aún en un negocio. Dice, cuando la persona es juzgada en el tribunal celestial, una de las primeras preguntas que se le hace es, ¿fuiste honrado en tus relaciones con los demás? Bueno, en Israel se dice que cuando una persona muere va a recibir varias preguntas en la corte celestial y una de esas es si fuiste honrado en tus relaciones con los demás. Una honradez escrupulosa se requiere en todas las transacciones con su prójimo, así como en todas las relaciones de la vida diaria. También dice que cuando se vende un artículo usado está prohibido darle una apariencia de nuevo para obtener mejor precio. Toda propaganda engañosa está prohibida. Otros dichos del Shulchan Aruch. El que se retracta después de haberse comprometido verbalmente en un negocio es persona improba. Entonces miren lo que está diciendo. Si alguien ya dio la palabra de hacer un negocio y después se retracta, es una persona improba con cual ya tú no debes confiar, ya que es una rasha o un impío. Cumplir la palabra es una obligación sagrada, como dice el versículo, el remanente de Israel no cometerá injusticias y no mentirá. La persona que adquiere riquezas con improbidad en medio de sus días lo abandonará y su fin será miserable. O bien la riqueza lo abandonará o él dejará este mundo y su riqueza. Dice, los sabios dijeron que se puede hacer para enriquecer, llevar relaciones comerciales honradas y rogar al amo de la riqueza, como lo expresa el versículo, a mí me pertenece la plata y a mí me pertenece el oro. También dice, es una obligación de la Torá en Deuteronomio 24:16 pagar al asalariado puntualmente, el mismo día que acabó su trabajo, y si es un asalariado por mes, el último día del mes. Entonces el obrero es digno de su salario. El asalariado ha de trabajar concienzudamente y no con relajación, es decir, el obrero debe trabajar bien, sin explotar al que lo contrató. Dice, el que encuentra un objeto perdido por un correligionario tiene la obligación de cuidarlo y de restituirlo. Entonces, si una persona se encuentra un objeto perdido y averigua quién es el dueño, debe devolverlo.
Eh, Otros dichos por acá dice, está prohibido hacer comercio con un artículo comestible no kosher, ¿no es cierto? O sea, que no es apto para comer o que no es comida. Eh, Dice que por orden de seguridad, la Torá ordena en Deuteronomio 22:8 construir alrededor de un techo o de una terraza que se utiliza una balaustrada sólida de una altura mínimo de 90 centímetros para que nadie caiga ni se accidente de esa casa. Es una obligación de la Torá preservar su salud y protegerse de todo el peligro, como lo sostiene el versículo. Guárdate y protege con cuidado tu vida, Deuteronomio 4:9. Entonces es obligación de Dios que nos da a nosotros que debemos cuidar nuestros cuerpos, que nos ha dado Dios. Asimismo, en la Torá en Deuteronomio 22:8 dice no tener en su casa nada peligroso que pueda causar un accidente o un perjuicio. También dice que hay prohibición de hacer sufrir a un animal. Dice que si vieras el asno de tu enemigo caído bajo su carga, guárdate de abandonarlo, al contrario, ayúdale a descargarlo. Éxodo 23:5. No abosalarás al buey mientras esté trillando. Deuteronomio 25:4. La Torá solo permite matar a un animal si hay en ello utilidad para el hombre, un animal kosher que es comida, por ejemplo, para las necesidades de la alimentación, ya que la shejita es permitida, o de la curación, o para suprimir un animal peligroso, ¿no? Y por último, el derecho civil de la Torá. El derecho civil de la Torá codificada es la sección Hoshen Mishpat del Shulchan Aruch. Abarca todos los problemas y los casos que pueden surgir en la vida. En caso de ignorancia del tema o de duda, hay que consultar siempre con una autoridad rabínica competente a fin de seguir la vía de la Torá. Si se presenta un litigio entre dos partes, conviene que lleguen a un arreglo más bien que a un pleito. Pero si no consiguen ponerse de acuerdo, recurrirán a un tribunal rabínico, el Beit Din, que fallará un din Torah. Dirigirse a priori a un tribunal no judío equivale a blasfemar la Torah de Moshe Rabbenu. Si se trata de un litigio con una persona violenta, se le convocará al Beit Din, pero si lo rehúsa, se pedirá la autorización del Beit Din para presentar queja ante un tribunal no judío. Para los judíos que viven en la diáspora, los estatutos del estado donde residen tienen fuerza de ley, según el din de la Torá, diná de Malhutá diná, a menos que sean reglas de extorsión y de expoliación o que contradigan las leyes matrimoniales judías, ¿no? Bueno, esos queridos amigos, quería compartirles algo de lo que dice el Shulchan Aruch, o mesa servida, que habla de todos los temas que usted puede imaginarse de la Torá, y fue escrito aproximadamente hace 5 siglos por el rabino Joseph Caro.